Días para todos, para todas aquellas personas que cada sábado sacan de su tiempo para eh, estar con nosotros conectados en esta transmisión. Espero que en esta mañana Dios sea hablando a nuestros corazones, principalmente a mi corazón. Quiero orar por ustedes y quiero darle las gracias a Dios porque sé que cada persona que se conecta en esta mañana está dispuesta a escuchar las verdades de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno con cada uno de nosotros, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que sacan de su tiempo para conectarse, Señor, para aprender de tus verdades. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de las personas, Señor, que están en nuestras peticiones, que tú seas sanando sus vidas, seas levantándonos, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan experimentar tu poder. Oramos por esa lista, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, voy a compartir este tiempo a aquellas personas para aquellas personas que sacan el tiempo para conectarse. Entonces voy a permitirme compartir un momentico. Espérenme ahí. Y empezamos con el mensaje de esta mañana. Un momentico. No se me desespere. Ya empezamos. Ya empezamos. Y hoy quiero hablarles acerca de algo que sé que está en cada corazón de cada persona. Y es el poder crecer en el Señor. No sé si usted es de aquellas personas que se levanta y dice, Señor, ay, yo quiero crecer espiritualmente. Quiero tener un mayor conocimiento de tu palabra. Quiero tener esa sabiduría tuya, Señor. Quiero tener ese discernimiento tuyo. Y sabes que Dios espera que como hijos de Él podamos crecer en su conocimiento. Él espera que seamos esas personas maduras, que podamos discernir entre el bien y el mal. Él espera que nosotros como hijos amados podamos crecer en Él. Y yo busqué la palabra, el significado de discernimiento espiritual. El discernimiento tiene que ver con la sabiduría de Dios, tiene que ver con su conocimiento, tiene que ver con crecer espiritualmente. Y el significado de discernimiento espiritual es la capacidad que debemos tener como cristianos entre distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y entre la verdad y la mentira, que es más allá de las necesidades físicas. Eso significa discernimiento espiritual, y bíblicamente es la capacidad de pensar y separar la verdad de Dios
de las mentiras del diablo. Es la capacidad de pensar y separar la verdad de Dios de las mentiras del diablo. Y sí que nosotros necesitamos tener ese discernimiento de Dios, tener esa sabiduría de Dios y, y poder discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. ¿Y sabes por qué tenemos que nosotros anhelar crecer en la sabiduría y en el discernimiento de Dios? Porque Satanás siempre nos va a querer engañar. Usted sabe este pasaje que todos lo conocemos, que dice que Satanás viene a matar, viene a destruir, y también dice que él viene como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, nosotros nos separamos de él, nosotros nos alejamos de él, pero él no va a querer alejarse de nosotros. Entonces, y siempre traigo a memoria cuando aquellas personas religiosas estaban siempre detrás de Jesús, cuestionando lo que él era. ¿Quién era él? Que él era el Hijo de Dios. Y a los religiosos les rechinaba en su momento. Entonces, en Juan 8:44, Jesús tenía un debate con ellos, porque ellos siempre estaban persiguiéndole. Entonces Jesús les dice en el verso 43, lo voy a leer ahí, que dice: ¿por qué ustedes no entienden mi modo de hablar? ¿O por qué no pueden aceptar mi palabra? Entonces les dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Y este ha sido, y no se mantiene la verdad. Y porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y él es padre de mentira. Es decir, Jesús les estaba diciendo a esta gente religiosa que creían que ellos eran los hijos de Dios, los escogidos, los iluminados, que ellos eran hijos, que su padre era Satanás, ¿sí? El diablo. Que ellos no eran hijos de Dios, porque si ellos fueran hijos de Dios, entenderían y lo conocerían. Es decir, cuando yo soy una persona madura en Dios, yo voy a escuchar la voz de Jesús cuando me habla. Entonces, tengamos presente que Satanás siempre va a querer engañarnos. Y por eso se hace necesario que nosotros crezcamos, tengamos la sabiduría, tengamos el discernimiento de Dios. Y Dios espera eso, que nosotros podamos crecer siempre como padre. Mi anhelo como padre es que nuestros hijos puedan crecer. Y eso sí que nos va a dar paz. Nosotros siempre decimos: no, es que ese pelado es inmaduro, le falta madurez. Y cuando le decimos así, es que esa persona está desenfocada, y así somos nosotros espiritualmente. Y Dios quiere y anhela que tú y yo tengamos su sabiduría, crezcamos en él, seamos personas maduras. En Ezequiel 44:23 dice: deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, a mostrarle cómo diferenciar entre lo puro e impuro. Dios le estaba diciendo a su pueblo a través de Ezequiel que debería enseñarle al pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Dios quiere que nosotros seamos estas personas maduras, que crezcamos espiritualmente.
Y no tan solamente en conocimiento, tú puedes conocer mucho la palabra de Dios y puedes leer. La hemos escuchado de personas que han predicado y son elocuentes y hablan de Dios con una madurez, pero que con sus actos muestran otra cosa. Con sus actos muestran otra cosa. Entonces, no es solamente hablar la palabra de Dios, es poder vivirla y poder crecer en ella. Entonces, esta era una recomendación para los levitas y los sacerdotes, para ese pueblo santo escogido de Dios. Y quiero darte una noticia: cuando Dios te llama a ti, ¿verdad? Él te escoge. Y te escoge para purificarte, para santificarte, para que tú seas ese pueblo santo de Él. Ya nosotros somos ese pueblo santo. En primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son descendientes escogidos, sacerdocio sacerdocio al servicio del Rey. Somos una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Es decir, cuando Dios te llama para purificarte, para santificarte, ¿sí? Para hacerlo, para que tú entres a su corte real. Y para eso necesitamos que nosotros tengamos de su sabiduría, seamos personas maduras, seamos personas con discernimiento. Sí que lo necesitamos. Y sabes que he descubierto que eso no tiene que ver con los años que tú tengas en el Evangelio. Yo conozco mucha gente que tiene años en el Evangelio, pero que son personas totalmente inmaduras, que viven en una angustia, en una agonía, que no tienen un crecimiento, que no dan fruto. Conozco muchas personas así, que tienen años en el Evangelio, pero son personas totalmente inmaduras. En Efesios 1:17 dice, mira lo que Pablo le dice a la iglesia, a los Éfesos. Hay un grupo que se convirtieron, recién creyentes. Entonces él le dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Y cuando yo leí este pasaje me encantó tanto, porque fíjate que Pablo les dice: ya se convirtieron. Ahora, yo le voy a pedir a Dios para que en su corazón, para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que ustedes lo conozcan mejor. Y también les pido que Dios los ojos de ustedes sean los ojos de su corazón, sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Qué bonito. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, podemos entender quiénes somos en Dios. Yo no sé si tú eres esa persona que todavía está dudando de quién eres en Dios. Yo no sé quién eres. No sé si eres esa persona que estás en angustia, que vive en agonía, ¿sí? Que estás pendiente de cuál va a ser, o sea, qué voy a comer mañana, qué va a pasar con mi futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el futuro de mis hijos? Yo no sé. Pero cuando yo conocí a Jesús, entendí quién era en Él. Entendí que yo hago parte de su reino y que soy heredera de Él. Y que hago parte de su pueblo santo. Eso lo entendí.
Sabes que cuando tú entiendes eso, vas a vivir confiadamente en Dios. Y ese vivir confiadamente en Dios, eso es que tú tienes eh, sabiduría de Dios. Es que tú estás creciendo en Él. En Colosenses 1, 9, 14 dice, por eso desde el día en que los supimos, nuevamente, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando tú tienes un crecimiento en Dios, vas a tener una comprensión espiritual. Vas a entender lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere para ti a través de su palabra. Vas a tener ese conocimiento. En el verso 11 dice, y ser fortalecido con todo sentido con su glorioso poder, y así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría, y darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Qué bonito. Y dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. Y esto es una cosa tan hermosa. Cuando uno crece espiritualmente, ¿verdad? En sabiduría de Dios, en discernimiento de Dios, tú vas a entender lo que tú eres y lo que yo soy, ¿verdad? Como herederos de Dios. No vamos a vivir en agonía. Yo dejé de preocuparme. Yo siempre digo que lo peor que a nosotros como seres humanos nos pueden dejar son las herencias. Y que hay mucha gente que mata a sus padres antes de tiempo para recibir una herencia. O que hay familias que le dejan una herencia y que pelean entre ellos. Pelean, yo siempre digo, pelean una cosa que ellos no trabajaron. Y se dividen, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos de que nuestra herencia es más que esa cosa material, es lo que nosotros somos en Dios, vamos a vivir confiados, ¿verdad? Y tranquilos en Dios. Vamos a vivir serenos. Vamos a estar seguros en Dios. Que aunque de pronto hoy tengas o no tengas, por eso dice, para que tú seas fortalecido en todo sentido con su glorioso poder, y así así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Es decir, hoy estás bien, pero mañana no puedes que estés tan bien. Pero en medio de eso, tú tienes que estar seguro o segura de que tu herencia, de que nosotros dependemos de Dios, no de las circunstancias. No, tú no dependes del trabajo que tengas, de tu conocimiento, ¿sí? De las cosas estas que el mundo nos da, que se van a acabar. No depende de tu belleza. Estaba viéndome a uno de los artistas estos de años, de antaño, que decía, no, yo trabajé mucho, yo gané mucho dinero, pero bueno, cuando ya la belleza se le acaba a uno y los años le llegan, la vida le cambia, las cosas son diferentes. Y yo no fui una persona que ahorré, y hasta ahí se me acabó todo. No, nosotros no somos así. Nuestra herencia es eterna, ¿sí? Y no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de tu belleza ni de tu trabajo. No, nuestra herencia está en el cielo. Y que Dios la dispone aquí en la tierra para cuando nosotros la necesitemos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos, ¿verdad?, crecer en Dios y ser esas personas maduras que Él espera que nosotros seamos.
Y lo otro es que, que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes ese crecimiento espiritual, no vas a tener temor por lo que el Satanás quiere hacer con tu vida. Él va a estar como león rugiente, pero ese es un león que no tiene diente, que no muerde, que hace bulla. Y no vas a vivir con ese temor. Yo lo entendí. Cada día, cuando paso alguna situación en mi vida, puedo ver que Dios es grande y poderoso, que Él tiene cuidado de nosotros. Puedo ver su amor, puedo ver su protección sobre mi vida y sobre la vida de las personas a quien yo amo. Eh, hace eh, casi 10 días, tuve un episodio con mi hijo que está en Medellín y me tocó viajar. De un sábado llegué, Carlos me dijo, Cookie, me voy. Pero sabes que cuando yo llegué allá, yo le dije, definitivamente, Dios tiene el control de tu vida. Dios te guarda, Dios te cuida. Una vez más lo he podido entender. Y sabes que eso me da tranquilidad. Me da tranquilidad el saber de que Dios tiene el dominio de nosotros y que Él le quitó el dominio, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a su reino de su amado Hijo. Satanás no tiene autoridad sobre ti, pero cuando nosotros tenemos ese crecimiento espiritual y ese discernimiento y esa sabiduría de Dios, podemos entender eso. Mientras tanto, no. Mientras tanto vas a ser ese cristiano que vive en angustia, que vive en agonía, que vive, ay no, que tengo que trabajar, que tengo que hacer. Vas a vivir así. Pero cuando tú tienes esta sabiduría de Dios, vas a entender lo que tú y yo somos en Dios. Vas a entender que que tenemos redención y perdón de pecado. Estamos en esta tierra. Vamos a fallar. Cinco, perdón, dice, en el verso 8 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Y dice, en realidad, a estas alturas ustedes deberían ser maestros, mas sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido, en el que solo se alimenta de leche, perdón, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. O sea, ¿qué impide que yo pueda crecer? Pues una de las cosas que
leemos en este pasaje es que tú no quieras crecer, ¿verdad? Que tú no quieras crecer. Y yo no sé si usted ha visto, si usted ha tenido sus hijos que no quieren despegarse, no quieren destetarse, quieren estar ahí alrededor tuyo. Y una de las cosas más duras con nosotros como padres, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que crezcamos, es que nos destetemos. Nos cuesta duro. Mi hermana que está en Alemania me decía, porque pues se enteró de lo que le pasó a Andrés, y me decía, Cookie, tú no puedes dejar a Andrés. Yo le decía, tiene 29 años. Ya él es una persona madura. Tiene que crecer. Me toca dejarla. Él tiene todas las herramientas y de hecho, pues, le doy gracias a Dios que nos tocó exponerlo. Nos toca dejar que nuestros hijos crezcan. Pero una de las cosas que impiden que nuestros hijos crezcan es que no se quieran destetar. Entonces, la apatía es lo más horrible. Dice, apáticos y no escuchan. La apatía es una de las cosas más horribles. Hay personas que van a la iglesia, llegan, tú las ves y tú dices, ¿qué le pasa? Tiene como apatía. No le ves ese amor, ese fervor por aprender, por conocer la palabra de Dios. No escucha. Yo siempre le digo a Carlos, hay gente que viene y te pide unos consejos, yo le digo, ¿para qué le vas a hablar si no te va a escuchar? Va a hacer lo que él quiera hacer. Esa es una de las cosas que te impiden crecer. Que seas apático y que tú no escuches, que no quieras aprender, que no quieras crecer. La inexperiencia nos lleva a la ignorancia. Si tú no tienes experiencia en Dios, que te la da el conocimiento en Dios. Yo tengo en el Evangelio, voy como casi para 40 años. Y yo te puedo decir que a mí no soy lo mismo de ayer. Tengo un mayor crecimiento. Pero eso me lo ha dado el tener ese contacto con Dios, ese aprender, ese obedecer la palabra de Dios. Cada vez que yo veo a alguien o alguien llega a mí nuevo, yo le digo, tienes que crecer en Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que leer su palabra para que puedas, y obedecerla, no tanto leerla, sino obedecerla, que ahí es donde está el meollo de la cosa. Puedes leerlo, pero si no te enamoras de Dios, tienes que conectarte con Dios. Y hace parte del crecimiento, hace parte de muchas cosas. Que tú le sirvas a Dios, que tú estés ahí, que tú le compartas a la gente de Dios. Y lo otro es, no tenemos la capacidad de discernir entre el alimento sólido, ¿verdad? De digerir el alimento sólido. Uy, cuando leemos la palabra de Dios, y yo digo, no, eso es muy fuerte. No, yo no voy, es que eso es muy complicado. Es que la palabra de Dios no es para todo el mundo. Eso es para aquellas personas que tienen no es que ni la entiendo. Claro, no la quieres entender, porque es que la palabra de Dios es dura. Es más, dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos, el corazón. O sea, la palabra de Dios expone nuestro pecado. Pero tenemos que tener esa capacidad de digerir el alimento sólido. ¿Qué me ayuda a crecer espiritualmente? La palabra de Dios es lo que me ayuda a crecer. Quiero terminar leyéndolo porque no tenemos luz, pero quiero terminar leyéndole este pasaje que está en 1 Corintios
porque estamos hablando de crecimiento espiritual, de tener esa sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué me ayuda a tener esa sabiduría de Dios? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Él. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en mi vida, que la tenemos todos. Cuando yo conozco a Cristo, no es que tú recibas el Espíritu Santo, el don de lengua y todas esas cosas que son las manifestaciones de Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, su Espíritu Santo viene a mí y es el que me hace entender y ver lo pecadores que hemos sido, lo malo que hemos sido, lo desobediente que hemos sido. Ese Espíritu Santo de Dios lo tenemos cuando tú le entregas su vida a Él y Él empieza a decirte, no está bien lo que estás haciendo, no está bien. Esa voz interna de Él que nos habla. Entonces mira lo que dice en 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y no podemos entenderlo porque hay discernimiento espiritual. Y no puedes entenderlo porque hay discernimiento espiritual. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros. Por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Es decir, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, de verdad, hay gente dentro de la iglesia que no le ha entregado su vida a Jesús, que viven dentro de la iglesia, pero que viven con los mismos problemas y yo creo que hasta peores. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Él y nos apartamos de Él, dice, es mejor que no me hubieran conocido. Porque tenemos un conocimiento de Él. Porque ya sabemos, ¿verdad?, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Mas, sin embargo, nos alejamos, ¿verdad? Pero cuando yo conozco a Jesús, viene para mí, el Espíritu Santo viene a mi corazón. Y es el que me hace que yo madure, el que me da ese discernimiento entre distinguir lo que es bueno y lo que es correcto. Es el que me va a decir, esto está bien, esto no está bien. Es triste nosotros ver que en este tiempo la iglesia está llena de muchos cristianos inmaduros. Y ese cristiano inmaduro es una veleta. Él va para donde el viento lo lleve. No tiene estabilidad. No tiene estabilidad espiritual, física, material. O sea, no tiene nada. Es un cristiano inexperto que vive derrotado por el diablo. Que el diablo le da garrote, le da palo. Viven en ruina. Entonces, cuando yo crezco espiritualmente, yo voy a entender lo que yo soy en Cristo Jesús. Voy a entender su gracia. Y quiero terminar leyéndole el pasaje que está en Efesios 4, que lo leímos, porque en ese pasaje está escondido todo. Hay una amiguita que está en España, que ella tiene en YouTube pone unas reflexiones y ella dice, todo está en la Biblia. Y es verdad, todo está en la Biblia. Y en la palabra de Dios está todo lo dice así. Entonces, lo quiero leer nuevamente, porque si tú quieres tener ese discernimiento espiritual, ahí está, todo está en la palabra de Dios. Efesios 4,
lo voy a leer del 13, dice, de modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Necesitamos crecer, porque cada día vemos estos movimientos que están dentro de la iglesia, llevando una enseñanza errónea, llevándonos a cometer errores. Tengo que crecer para tener este conocimiento de Dios. Y dice, y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según las actividades propias de cada miembro. Entonces voy a leerles el 17, dice, así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se le habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y esto me gusta, porque ahí está todo, ¿verdad? Debemos crecer, ¿sí? Debemos madurar en Dios, ¿sí? Debemos entender, ¿verdad?, que nosotros estamos llamadas a vivir una vida santa y justa delante de Él, a entender su palabra, a renovar nuestra mente. Estamos llamados a crecer en su sabiduría y en su discernimiento y crecer espiritualmente. Tú no puedes ser este cristiano ahí. Yo siempre digo los cristianos OA. ¿Sabes que son cristianos que son OA? Sin moverme, sin reírme. Son cristianos OA. O sea, sus vidas pasan como yo digo, ¿qué les pasa? Y yo tengo una hermanita que está en la iglesia que se llama María Benavides, que todo el mundo la conoce. Y a veces suena arrogante. Porque María Benavides dice, no, pero eso es facilito. Yo no le tengo miedo al diablo. No, y ella siempre está declarando lo que es ella como hija de Dios. ¿Sabes que es una mujer que es madura? Que ha aprendido, ha crecido, ¿verdad? Pero una mujer que está ahí con esa confianza en lo que ella es como hija de Dios. Una mujer que es madura espiritualmente. Entonces debemos tener ese conocimiento de quiénes somos esos hijos de Dios. Pero para eso, ¿cómo vamos a crecer? A través de su palabra, leyendo su palabra, aprendiendo cada día más. Y otra de las cosas es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a llevar frutos. Tú no puedes ser esa persona que, óyeme, sí, yo soy frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que mostrar tu casta, de quién eres tú,
¿verdad? Pero también tienes que, lo que Cristo te ha dado a ti, como hijos amados de Dios, estamos llamados a llevar su mensaje por donde tú vayas, hablarle de Cristo a las personas. Eso es dar fruto. Así que en esta mañana quiero animarte a que si tú quieres crecer en su sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, en el discernimiento de Dios, tienes que leer su palabra y obedecerla y vivirla y entender que tú haces parte del reino de Dios, que tú eres hijo de Dios, que tu generación, cuando yo entiendo eso, yo no estoy pendiente, yo no estoy preocupada por lo que, ay, Andrés Felipe, ¿qué le va a pasar? No, yo sé que la vida de él está escondida en Dios, nuestra vida está escondida en Dios. Entonces quiero darte las gracias por este tiempo y a la vez animarte a que tú puedas buscar eso es lo que la palabra de Dios está ahí escondido en él, lo que Dios quiere para ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tu interés, Señor, es que nosotros podamos madurar y crecer en sabiduría, en discernimiento tuyo, Señor. Podamos entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Podamos entender que somos hijos amados tuyos, Señor. Que podamos entender de que tú venciste y derrotaste al diablo, de que él no tiene dominio sobre nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Señor, y te pido que tú nos des esa capacidad de entender y de escucharte, Señor, de comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Y una vez más te bendecimos, Señor. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que están enfermas, que tienen problemas, que tienen angustias, que tienen depresión, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por aquellas personas que Satanás no quiere dejarlas, no quiere soltarlas. Le decimos a Satanás que no tiene autoridad sobre las vidas de ellas. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, una vez más. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más, Señor. Y te pido por aquellas personas que se conectan, Señor. Ayúdalas, Señor, en el nombre de Jesús. Muéstrale que tú eres ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, Señor. Ese Dios que da paz, Señor. Ese Dios que provee, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, les invito a que usted mañana pueda reunirse presencialmente en nuestro servicio de las 8 de la mañana y el de las 10 de la mañana.